Pues ya se lo decía, el grupo Frente por la Vivienda Joven convocó a una tercera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México para mañana sábado 26 de julio. 26 de julio además es el aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? Del cuartel Moncada. Sí, el cuartel Moncada yo creo que tiene que ver también. Y la marcha está programada para las 14 horas en el hemiciclo A Juárez y se trasladará a la Embajada de Estados Unidos. Yo vuelvo a insistir en lo que dije hace un momento, el horno no está para bollos, pero bueno. La primera marcha se realizó el 4 de julio en el Parque México de la Colonia Condesa, una zona que concentra a muchas personas extranjeras atraídas por el bajo costo de la vida en el país en medio de la pandemia del COVID. Ahí se reportaron daños a 3 establecimientos, con un costo aproximado de 3 millones de pesos en daños, de acuerdo con cálculos de la alcaldía Cuauhtémoc, y luego 14 días, 16 días después, el 20 de julio, el domingo pasado, cientos de manifestantes marcharon por segunda ocasión contra la gentrificación, exigiendo viviendas dignas, y esta vez la protesta se llevó a cabo frente a la estación del Metrobús Fuentes Brotantes en la alcaldía Álvaro Obregón, y también hubo daños específicamente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y la librería Julio Torri en la zona cultural de Ciudad Universitaria, donde saquearon libros y los quemaron. Y pues va de nuevo, y vamos a platicar sobre el tema de la gentrificación con Rosario Robles, quien me acompaña aquí en el programa. Rosario, qué gusto verte. Igualmente, Pascal, me da mucho gusto saludarte y acompañarte el día de hoy. Bueno, además ya están por cumplirse 3 años, ¿verdad? De tu liberación. Sí. De esa acusación de la que quedaste completamente exonerada. Así es, Hasta aquí por estamos. La Suprema Corte. Sí, completamente, hasta allá llegamos todo el litigio, y afortunadamente prevaleció la justicia. Bueno, pues 3 años después estamos aquí platicando en el estudio y me pareció que tendrías muchas cosas que aportar a esta discusión, porque fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México durante 14 meses, entre septiembre de 99 y diciembre de 2000, y además fuiste secretaria de SEDATU. Exactamente. Así que mucho tienes que decirnos sobre este tema de la gentrificación. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que es un tema muy interesante que debe generar una discusión muy amplia sobre la ciudad, sobre el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, el desarrollo urbano que queremos para la Ciudad de México, que esto se ha dejado completamente de lado, tanto por quienes realizan estas movilizaciones como por el programa presentado por la jefa de gobierno, que a mí me parece muy importante. Me parece muy importante que se ponga en la agenda el tema de regulación de rentas. Creo que el gobierno tiene la capacidad de regular, sobre todo cuando hay un abuso en este sentido, o puede haber un abuso, pero eso no resuelve el problema de fondo. Si hay un incremento en el costo de las rentas es porque no hay vivienda, porque hace mucho se dejó de construir vivienda social en la Ciudad de México, porque se abandonaron programas que, por ejemplo, se instrumentaron durante el sexenio en el que yo participé, de vivienda joven, de acceso a la vivienda y de cómo genera subsidios y políticas de vivienda para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. ¿Y cómo promueves que se construya vivienda para la renta? Porque los particulares, los privados, no les interesa construir vivienda para renta, sino muy poca, y básicamente construyen vivienda para venta. ¿Por qué? Porque tienes en la legislación un problema, que si tú rentas una casa y después no te quieres salir, la renta tiene que empezar un litigio de años para poder sacar a esa gente de la casa. Entonces dice, ¿yo para qué quiero ese tipo de problemas eventuales? Problema, sí. Entonces mejor construyo para vender. Lo vendo y me quito el problema. Entonces sí tiene que haber una estrategia integral, pero no es nada más en el aspecto de regulación. La Ciudad de México tiene que discutir su plan de ordenamiento territorial. Yo te quiero decir que en el 2016, después de 40 años, se logró una nueva ley general de asentamientos humanos para todo el país. Y se supone que cada ciudad o cada municipio tiene que aplicar esa ley y tiene que traducirla a nivel local. Eso no lo ha hecho la Ciudad de México. De hecho, casi nadie, es decir, porque toda esta estrategia de nueva agenda urbana... Es una ley muerta.
Sí, literalmente, toda esta estrategia de nueva agenda urbana que se impulsó desde ONU Habitat se dejó a un lado desde que entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó de Pues lado? yo creo que no le interesaba, no le interesan. Él puntualmente iba a sus programas sociales y el tema de la vivienda, si bien se construyeron viviendas, pero se construyeron mucho menos que en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, ¿cómo generas una estrategia en la Ciudad de México que te permita construir vivienda social, tener acceso por parte de los jóvenes a la vivienda, ya sea rentada o... Porque además muchos jóvenes también hay que partir de un hecho, que las cosas han cambiado. Los chavos ya tienen mucha movilidad laboral, entonces ya no quieren necesariamente el patrimonio como lo tenemos nosotros concebido, ¿no? De que yo que le voy a heredar a mis hijos, pues una casa, una vivienda y su educación, ¿no? Como los dos grandes temas. No, los chavos a lo mejor hoy están en la Ciudad de México y mañana están en Monterrey y luego en Guadalajara porque la empresa... Entonces piensan más en rentar que en comprar. Entonces tienes que propiciar estrategias que permitan esto. Tienes que establecer, y creo que uno de los grandes problemas es desde el bando de Andrés Manuel López Obrador, que por decreto dijo, aquí no se construye vivienda. Entonces, ¿dónde se construyó vivienda? 4 delegaciones entonces, ¿no? Sí, las que sí eran factibles. Y entonces, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Carranza. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que generaste un fenómeno de llevar las viviendas, además porque son las que se podían acceder con los créditos que se daban, hacia el Estado de México. Aquí tienes un tránsito del Estado de México a la ciudad para trabajar de muchísima gente. 2 horas, 3 horas, 4 horas de traslado. Imagínate una madre que tiene que salir a las 5 de la mañana de su casa, que deja a los hijos, que además para regresar se lleva todo el día porque entre el trabajo y el regreso... Y entonces todo el día no vio a los hijos, todo el día no estuvo con sus hijos y tiene que llegar ya en la noche a ver cómo está la tarea, cómo al día siguiente, etcétera. Entonces, tiene que haber un plan integral que implique vivienda, que implique movilidad, que implique cercanía laboral, es decir, cómo hacemos viviendas cercanas a los trabajos para que la gente no tenga que trasladarse tanto tiempo. A las viviendas, además, también. ¿no? Sí. Y por otro lado, sí la regulación. Pero ¿cómo regulas? Pues fomentando la construcción de vivienda y apoyando para que se construya vivienda para renta y de esa manera tienes más oferta y en consecuencia no se incrementan tanto las rentas. Lo que pasa es que no ha habido este control, pero no es un control de dedazo, es decir, ya la renta no me la vas a poder aumentar a tanto, porque se puede propiciar pues un mercado negro, por decirlo así. O que ya no le inviertan a las viviendas. Exactamente, ¿no? Se inhibe la inversión, sino cómo promoviendo qué espacios tienes en la ciudad para construir vivienda social, qué espacios tienes en la ciudad para regular que el desarrollo de la vivienda no sea indiscriminado y a criterio de un privado, sino como parte de un plan de desarrollo, cómo acercas vía el transporte público a la vivienda, al trabajo. Es decir, creo que se debe de dar una discusión para generar una ciudad incluyente que sí. Este fenómeno que se da de gentrificación, que es natural, que se da en todas las ciudades, ¿cómo interviene el gobierno para evitar que sea excluyente? ¿Cómo mejoras las ciudades, las áreas donde hay mayor pobreza o más deprimidas? Te pongo un ejemplo. El nuevo aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco, que se empezó a construir en Texcoco, iba a levantar la zona más pobre, que es la zona oriente de la Ciudad de México y del Estado de México. Había un plan global de desarrollo para toda esta zona en función del impacto que iba a tener este gran aeropuerto, en términos de trabajo, pero como movilidades, cómo generabas vivienda, etcétera. Entonces, el cancelarlo impactó negativamente y generó mayor desigualdad en toda esa zona. ¿Sí me explico? Y además, los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez se hubieran podido utilizar. No, bueno, estaba todo un programa en esas hectáreas, que son muchísimas, no recuerdo ahorita cuántas, muchísimas, tanto de vivienda como de universidades, como de áreas verdes, es decir, lograbas recuperar un gran espacio, pero al mismo tiempo generabas un desarrollo urbano incluyente en una de las zonas más desiguales, pobres del Oriente, Ciudad de México, Estado de México. ¿Tú crees que el plan lanzado por Clara Brugada, dices, qué bueno que discutamos el tema, pero esos puntos 14 creo que son... Sí, del bando 1. ¿Van orientados a resolver el problema? No, yo creo que tiene que abrirse el debate
creo que parte de un principio positivo, y es que se incorporará a este debate a gente interesada en el tema, expertos. Tú tienes expertos en desarrollo urbano en esta ciudad de primer nivel, tanto de la UNAM como de otras universidades. Tienes a los propios desarrolladores inmobiliarios, a los famosos vivienderos. ¿Por qué no construyen en la Ciudad de México? ¿Por qué es tan caro construir en la Ciudad de México? A los jóvenes, su punto de vista, qué quieren rentar, comprar, etcétera. Pero partes de un diagnóstico, ¿no? Partes de un diagnóstico que creo que se está quedando corto, porque sí son como buenas intenciones y además suena, pues, loable en el sentido de vamos a regular las rentas, pues todos los que pagan renta dicen, ay, sí, claro, por favor, pero lo que no se está atendiendo es el problema de fondo, cómo generamos este acceso a la vivienda que en la Ciudad de México se ha truncado desde hace varios años. Ahora, déjame preguntarte, porque tu experiencia también te permite darnos buena información al respecto. Tu opinión importa mucho en esto. ¿Por qué están derivando en violencia estas Pues mira, manifestaciones? me parece muy extraño todo lo que sucede, ¿no? Porque una demanda que pudiera ser legítima se llena de violencia, de grupos que, además, por ejemplo, no solamente en estos locales comerciales de la Alcaldía Cuauhtémoc, sino pues la Universidad Nacional, ¿no? Y además lo que llama mucho la atención es la pasividad del gobierno frente a estos actos violentos, la incapacidad de no impedir que se genere esta violencia, porque sí se actúa con relación a médicos y enfermeras del Seguro Social que se están manifestando, ¿no? Ahí sí, y acá no se actúa, se deja hacer. Pero entonces no se supone es muy que estamos raro. en un tiempo en que la inteligencia es lo más importante. Claro, y tienes todo. ¿Quiénes son estos? Pues sí, quién sabe, ¿no? Eso sí pregúntaselos a los del gobierno, ¿no? Pero me lo pregunto. Sí, claro, o sea, evidentemente que eso podría evitarse. Lo raro es quién está moviendo quién me está meciendo la cuna para generar estos actos de violencia. Oye, y ahora que además usando un pretexto inválido, que yo no creo que el tema sean los nómadas digitales. Esto es absurdo pensarlo. Es decir, la gentrificación viene de antes, es decir, no tiene que ver con que llegaron, o no solo tiene que ver con el hecho de que estén extranjeros aquí, porque es más barato venir a la Ciudad de México, aquí están en paz y desde aquí, desde sus casas, pues hacen toda su chamba, ¿no? No, creo que es un fenómeno mucho más profundo que eso. Y es peligroso en el actual entorno, con Trump en la presidencia, con los señalamientos, todavía pegarle más al avispero, ¿no? Absolutamente, además. Yo no sé qué va a pasar en la Embajada de Estados Unidos, supongo que va a haber mucha vigilancia, pero de todos modos es una provocación. Es una provocación, sí. Literalmente es una provocación. Tienes enfrente el Mundial, la Ciudad de México es sede del Mundial, sí. Tienes toda esta embestida por parte del gobierno norteamericano todos los días con relación a México. Y entonces ya nada más falta que nos digan desde allá quiénes son los que están armando estos relajos, porque desde allá nos enteramos de todo, ¿no? Pues, de allá nos informan. Entonces, sí creo que aquí el gobierno de la Ciudad de México tiene que poner orden, pero no hay orden en esta ciudad. Mira, se andan discutiendo que si las estatuas sí o no, cuando en realidad yo vengo a 10 minutos de aquí. Me quedé varada 10 minutos porque un tráiler se atoró y se atravesó y no hubo quien pusiera orden. Caes en baches todo el tiempo, se inunda la ciudad. Hay que ver cómo está el pavimento, se inunda la ciudad, el tema de la seguridad. Creo que hay temas nodales en la Ciudad de México que tienen que ser abordados y discutidos y que no le puedes echar al culpa al pasado porque gobiernan, por lo menos esta corriente política que hoy está, pues hace 7 años, ¿no? Sí. Porque obviamente Clara Brugada no tiene nada que ver con Cuauhtémoc Cárdenas, me refiero a nivel estatura política, pues, ¿no? Sí, claro. Aunque digamos que es la izquierda la que viene gobernando desde entonces en la Ciudad de México. Claro, pero de verdad sí está derivando en un movimiento xenofóbico, ¿no? Sí, terrible, o sea, discriminador al revés, ¿no? Sí. Es decir, están luchando en contra de todo esto y resulta ser que te vas contra los extranjeros. No, los extranjeros no son nuestro problema y además, pues bienvenidos si nos generan ingresos y para el país. No, si estamos pidiendo respeto a nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿cómo es posible que aquí queramos tratarlos mal? A los que vienen también a chambear acá. Sí. No, el problema es, insisto, cómo discutimos integralmente
para hacer realidad un derecho básico que es el derecho a la ciudad, que incluye tener vivienda, tener movilidad, tener espacios, espacios públicos, tener seguridad, tener una serie de aspectos que garanticen que vivas en una ciudad incluyente en donde estés feliz y puedas vivir con tranquilidad. Sí, porque muchas veces tiene que ver con pues los servicios públicos que ofrecen las colonias. Cuando hay buenos servicios públicos en las colonias, hay más atractivo para irse a vivir ahí. Claro, ¿no? claro. Y entonces, ¿cómo tú como gobierno también en las zonas que no son de tanto atractivo, Sí. porque no son tan céntricas? Te pongo un ejemplo, las alcaldías de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac, que siguen siendo rurales, en donde la gente también hace horas para transportarse, los chavos a estudiar en la parte céntrica de la ciudad. Obviamente que esas alcaldías están teniendo un desarrollo completamente irregular. Platicando con Rosario Robles, entonces me ponías como ejemplo lo que ocurre en las alcaldías del sur de la ciudad, Milpalta, Tláhuac, que pues, Xochimilco. Xochimilco, todavía rurales en buena medida, ¿no? Sí, una parte muy importante son los productores de nuestro oxígeno, Sí. de nuestra agua, en Magdalena Contreras. En Milpalta, te pongo un ejemplo porque lo viví directamente, mi hija fue ahí candidata, Mariana, en una comunidad que cuando ella fue diputada del 2015 al 2018 vivían 200 personas, ahorita ya viven 4,000, completamente irregular el desarrollo, Sin servicios. la llegada de la gente, sin servicios, sin transporte, etcétera. Entonces, esta es la parte que si no hay un plan de desarrollo urbano que tiene que discutirse en el Congreso de la Ciudad de México y que ahí hay una mayoría que si estuviera dispuesta a que se haga todo este proceso que sería muy bueno para la ciudad, pues tendríamos un plan en donde construyes, donde hay terrenos, donde se construyen muchos pisos hacia arriba y donde nada más cierta cantidad de pisos, donde es factible construir vivienda que no solamente sean estas alcaldías, porque la Benito Juárez que tú pones de ejemplo, sí hubo este detonante porque obviamente es una alcaldía donde la gente se siente segura y servicios, pero igual en una casa pues se construyeron, donde había una casa se construyeron 5 pisos, entonces el tema del agua en toda la ciudad, que es un gran tiene que tema. ser un plan integral. Así es, Sí. no hay manera que solamente con un punto que tiene que ver Sí. con Controlar rentas. rentas. No va a ser suficiente. No, ni vas a lograr tu objetivo. Bueno. ¿Y cómo va la vida? Pues bien, Pascal, allí trabajando, tranquila, tuiteando mucho, te sigo mucho. Muchas gracias. y Muchas gracias. y pues con la preocupación de ver lo que pasa actualmente en el país, ¿no? De estos retrocesos en materia democrática, de esta actitud de censura frente a medios y la gente que se está expresando, esta inseguridad, lo que decíamos, o sea, a mí me indigna enormemente lo de esta maestra que apareció asesinada y que obligada a decir que por favor se acepte la extorsión y te salgan a decir que está dando la estrategia de extorsión resultados. O sea, es que no se miden ni los momentos ni el dolor, es decir, no hay... Son indolentes frente a toda esta situación, ¿no? No se conmueven frente al dolor de un país que vive con miedo, que se siente inseguro, en donde hay franjas del país que están pues dominadas por este crimen organizado. Es curioso porque estamos simultáneamente perdiendo libertades y perdiendo seguridad. Claro. Y se supone que esa es una libertad también, tu libertad de transitar, pues está en la Constitución, que te puedas mover a donde quieras. Pero a veces se pone en el debate, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Más libertades o más seguridad? Pues en el país estamos perdiendo las dos cosas. Así ¿no? es. Sí, porque hay gente que se va al modelo Bukele. Sí, no me importa que no haya no haya libertad, de expresión, pero que pueda yo circular, exactamente, ¿no? que y ahora resulta que estamos perdiendo las dos busquemos cosas. el punto medio, es decir, cómo garantizamos que haya seguridad, pero eso implica romper con estos vínculos de ciertos niveles de los gobiernos que no puedes entender este incremento del crimen organizado, de su posesión de territorios, de su uso de la violencia para controlar, del poder que ejercen, si no fuera por la complicidad de gobiernos de diversos niveles. Entonces, es necesario romper, es necesario tener estrategias de inteligencia, de seguridad para poder acabar con esto.
Porque, por ejemplo, se han dado golpes importantes en los últimos días al huachicol, pero cabezas visibles, importantes, que te digan, tenemos aquí a los verdaderos capos, pues no están, ¿no? Nos dicen que el alcalde de Teuchitlán es el que manejaba el huachicol de todo el país. Sí, ¿no? O sea, sí, es increíble, obviamente. Sí. Cuando ves además un huachicol que se transporta en trenes, en barcos, sí. En demás, o sea, estás hablando de un gran negocio, ¿no? De intereses multimillonarios. Entonces, todo eso, pues, o sea, se puede garantizar libertad, pues o sea, nosotros estábamos avanzando hacia mayores libertades en el país, son conquistas por las que lucharon los que hoy nos gobiernan, que eso es lo paradójico de todo esto. Es decir, dicen, ¿por qué nos cuestionan tanto? Pues por su incongruencia, porque ustedes lucharon por esto, porque fuimos de los que luchamos, porque se abrieran esos espacios, porque hubiera libertades, porque se oyeran todas las voces. Y hoy ustedes son las que las quieren acallar. No quieren voces críticas, hay amenazas. Y además humillando a las personas. Y utilizando una legítima lucha, que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la violencia política, que es una violencia difícil, ¿no? Banalizando esta lucha y usándola para censurar. Cuando las mujeres dimos esa lucha para ampliar nuestras libertades, para poder ser libres. Entonces, esto es terrible, Pascal. Y lo que pasa es que hemos normalizado toda esta situación y a mí lo que más me preocupa es esta incapacidad de reacción de todos nosotros. Porque por esto y por mucho menos que esto ya estuviera la gente en la calle. Pues sí, decía yo en la mañana, nos quedan unos segundos, pero frente al escándalo de Tabasco, decía yo, pues una vez en Suecia una mujer se quedó sin ser primera ministra porque se le ocurrió comprar unos chocolates con una tarjeta de crédito equivocada, ¿no? La tarjeta del gobierno. Es increíble, ¿no? Sí, a mí me parece increíble que Adán Augusto López Hernández siga en su cargo. O sea, me parece increíble. Acá son para los amigos gracia y para los enemigos desgracia. Pues sí, antipatriotas. Así parece. Rosario, muchas gracias por haber venido. Al contrario, Pascal, gracias. Con todo gusto. Gracias. Saludos. Saludos, Rosario.